Buenos días, amigos, buenos días. Enrique Arturo, Víctor Alca, Elías Portugués, y a nuestro director Salvador Otoya, que debe estar en camino. Ojalá, ojalá. Así de que, bueno, lamentando la ausencia de Arturo Chumbe. Así es. Dice que le ha roto la pierna, pero repite que no le ha roto la mano. Realmente hoy amanecía con otra afección, no está con fiebre, parece, ojalá yo le he dicho que se cuide la pierna porque si sigue infección por culpa de la pierna hay que tener cuidado. ¿No? Sí, claro. Así que, no, bueno, agradeciendo a Dios nuevamente por un día más de vida y estamos en la lucha. Como lo trataba la semana, ¿no? Convulsionó también con todas estas cosas, ¿no? No, no solamente esto, sino de que, bueno, ya uno ya se acostumbra a tantas tiene cosas callos, que... ¿no? Va saliendo callos. Lo único que podemos decir a nuestro presidente que ponga orden en nuestra casa, porque he venido escuchando la radio, escuché a Johnny Davis, que ojalá vuelva a llamar para resolverle las preguntas que él estaba haciéndote, ¿no? Y me gustó cuando le dijiste a ese, mañana te respondo. No, es que él es el tiro de él, ¿no? Decir, bueno, y esto lo comento mañana. Y esto lo comento mañana. Después yo le hice una pregunta para comentarle mañana también. Un saludo para Juan Carlos, ¿no? De San Luis. Esta es la hora exacta, a las 11 de la mañana con 15 minutos. Estaba como Johnny Davis que estaba haciendo la pregunta, quisiera que la repita al aire para que quede colgado en el YouTube. Perfecto, ok, ¿no? Así que vamos entonces, a invitar a Johnny Davis, por favor, llama a la radio para responder a las preguntas y a todos aquellos que han hecho ya preguntas, les solicito que llamen a la radio para poderles resolver. Así que esté colgado en el YouTube. Claro, Johnny, así por favor, si fuera tan amable. Ya está. Ahí está en línea, Johnny, toque, no, presto está Johnny. Alejandro Rodríguez Medrano, muy buenos días. Buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Estuve escuchándote, pero como no puedo responder preguntas que no están colgadas en el sistema del horario que tengo por el director de la radio, quisiera que la vuelvas a repetir en chiquito nomás. Para poder... Sí. La falta de moral en el Poder Judicial con respecto al caso particular del doctor Alejandro Rodríguez Medrano. ¿Por qué tienen suspendido una resolución a favor tuyo para limpiarte de todo la cochinada que te han embarrado y demostrar de que efectivamente existe justicia en el país? Porque si el Poder Judicial no se pronuncia y tú libremente hablas y demuestras con hechos la injusticia que se ha hecho contigo, ¿qué cosas podemos esperar entonces de poder político en el Congreso, de los sinvergüenzas que están ahí usufructuando un sueldo que no les corresponde? Son inmorales, por eso que yo digo que hay inmoralidad en el país. ¿Y quién va a poner orden? Y la otra pregunta era de la Constitución, si la Constitución refuerza al ejército, a las Fuerzas Armadas para poner orden en el país cuando un gobierno no está llevando el país como debe ser. Ese era el sentido de mi pregunta, Alejandro. Ya, Johnny, gracias. Bueno, con respecto al Poder Judicial, lo que tú dices, la inmoralidad campea, con raras excepciones en cuanto a algunos magistrados que verdaderamente aplican la ley, pero son pocos. Con respecto a la Corte Suprema, que es el ente rector de lo que el manejo político y manejo social, cultural y de garantías constitucionales, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, la ley le señala procedimientos a seguir para los objetivos en la administración de justicia. Y esto no se está dando, por cuanto venimos diciéndole acá al pueblo que la Corte Suprema, desde el año 2001 a la fecha, viene vulnerando principios constitucionales abiertamente, sin necesidad ya, podríamos decir, sin vergüenza. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando la ley señala, por ejemplo, dice, cuando se modificó la ley orgánica en los entes rectores, por la ley 27465, ley que modifica diversos artículos del texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial,
respecto a atribuciones del presidente de la Corte Suprema, atribuciones del Consejo Ejecutivo, atribuciones del Consejo Ejecutivo, quienes la integran, y todo el manejo del Poder Judicial. Viene la pregunta, que el pueblo tendrá que respondérsela a sí mismo. Si ellos violan estas normas, ¿hay validez jurídica? La respuesta es negativa, no. Si tú no cumples con los parámetros que la ley te dice para que la línea que debes seguir para lograr los objetivos, y tú te burlas de este principio y te vas por otro lado, pero estás haciendo aparentemente lo que la ley no dispone ni manda. Por ejemplo, que me salga un vocal provisional y me diga que está legítimamente nombrado. Yo le diría que no. ¿Por qué no? Porque ninguno de los provisionales reemplaza a un magistrado titular, que inclusive está dentro de la carrera judicial, dentro de los parámetros de fiscalización por la ley de la carrera judicial, que dice que los provisionales son los que reemplazan en instancia superior a un magistrado que está de licencia, vacante, impedimento y otro más. Por eso, si ninguno de ellos reemplaza a un magistrado de la Corte Suprema, a un titular, ¿tiene función jurisdiccional prevista en la ley? La respuesta también es no. Si dentro de este sistema, quien le da posesión, inclusive la Constitución dice, no se le puede dar posesión a un magistrado que no reúne los requisitos que la ley establece, entonces todos estarían involucrados en un delito de omisión, y más aún en un sistema de corrupción y un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque inclusive existe colusión entre todos ellos. Por eso yo acá he dicho, todos a la cárcel. ¿Por qué? Porque están infringiendo normas constitucionales, normas de principio que es obligatorio de todo magistrado. Acá no interesa el nombre, hemos dicho ya infinidad de veces, lo que interesa es el derecho de la persona, inclusive que sea intocable. Para eso el Ministerio Público tiene la función tutelar de protegernos frente a la ilegalidad, pero tampoco lo hace. ¿Por qué digo yo que la Corte Suprema no está cumpliendo con la ley? Solamente le voy a leer y ustedes saquen sus conclusiones. El artículo 82 dice de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la Ley 27465, dice lo siguiente: son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, inciso 18, proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema, en forma excepcional, la distribución de causas entre las salas especializadas. Cuando habla de las salas especializadas, solamente está hablando de 3 salas especializadas: la Sala Civil Permanente, la Sala Penal Permanente y la Sala Constitucional y Social Permanente. No hay más. Fijando su competencia a fin de descongestionar la carga judicial. Solamente están para descarga judicial, no tienen otra función que la tiene la Corte Suprema como ente rector del Poder Judicial. Dice, a fin de descongestionar la carga judicial, la carga judicial, pudiendo conformar sala transitoria por un término no mayor de 3 meses en casos estrictamente necesarios. Quiere decir que la sala plena es la que autoriza la creación de la sala transitoria. No es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como lo viene haciendo hasta la fecha, desde marzo del año 2001 a la fecha. ¿Están violando la ley? ¿Le están sacando la vuelta a la ley? El pueblo tiene la respuesta. Con respecto a la pregunta de Johnny David, tiene razón. El Poder Judicial no está resolviendo mi caso. Ya yo he pedido, ¿cómo es posible que el Estado se haya metido, se haya involucrado en intervenir en una querella en la que no participan los derechos del Estado? Participan el derecho privado de las personas, tanto demandante como demandado, querellante o querellado. Y el Estado se involucra en defensa de derechos privados. ¿Por qué no defienden a todos los demás, a tantos violadores, a tantas cosas que existen en nuestro parámetro judicial? Pero no. Acá hubo intereses mediáticos, intereses que justamente están saliendo a la luz. El tiempo siempre da la razón. La verdad siempre sale a flote. La mentira, como dice nuestro director, tiene patas cortas y la verdad tiene patas largas, ¿sí?
siempre la alcanza. Entonces, estos hechos nos llevan a una reflexión. Si el Poder Judicial tiene a tantos magistrados provisionales, que ya hemos dicho son bamba, porque no tienen sustento legal que le permitan su permanencia, y todos deben estar en la cárcel, porque un magistrado no puede asumir un cargo sabiendo que está en falta constitucional, sabiendo que tiene el derecho de aplicar la ley, sabiendo que tiene que administrar justicia de acuerdo con la ley, rasgarse las vestiduras, pero no, disfrazan las cosas en tal forma que quieren darle a la ilegalidad, le quieren dar legalidad. Por eso esto es una bomba de tiempo. Puede reunir los requisitos de ser abogado, pero le falta el requisito del procedimiento para su designación, que esto es diferente. Por eso le digo yo, si la ley orgánica le dice, oye, solamente son por 3 meses, no es por más. Pero si nosotros vemos la conformación de la sala de los años judiciales de todos los presidentes de la Corte Suprema, desde el 2001 a la fecha, dice, por todo el año. Entonces, ¿quién está en falta? ¿Es el Poder Judicial o es el pueblo que lo acata? Es el Poder Judicial. Y aquellos que asumen un cargo no reuniendo los requisitos. Acá hay cobros indebidos. Por eso el Estado está pobre. ¿Por qué? Porque distribuye un dinero que verdaderamente no le corresponde. Se lo dan a funcionarios que no tienen los requisitos. No han llegado con el procedimiento que la ley establece y exige. Que salga uno y me diga, yo reemplazo a fulano y tal. No hay. Que digan que a ver, que existe sala plena. No hay. Si no hay sala plena, que es dentro de los 20 hoy en día, antes eran 18, ¿tiene validez jurídica? No tiene validez jurídica. Por eso que mi sentencia fue inclusive perseguida por un magistrado corrupto, Palacio Villar, y otros 2 más, que no tenían título hábil. Si no, veamos, pues vamos al Ministerio de Justicia y saquen el título a estos magistrados que me juzgaron. No tienen título, está cancelado. Si está cancelado el título, bueno, pues quedó sin efecto su juramento y quedó sin efecto su designación, porque el título ya estaba cancelado y siguió cancelado. Es como si te quitaran tu licencia de manejo y tú sigas manejando. Estás en infracción. Entonces, estas cosas merecen una reflexión. Y para ir a la segunda pregunta, antes de los comerciales, ¿qué dice la Constitución respecto a las Fuerzas Armadas? Sistema de Defensa Nacional. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La defensa nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional de conformidad con la ley. Es el pueblo y las Fuerzas Armadas que la dirigen. Entonces, ante tanta inmoralidad, le corresponde intervenir para controlar estos hechos. Es el presidente de la República que tiene que convocarlo, porque la propia Constitución lo dice. La dirección y preparación de la ejecución de la defensa nacional se realizan a través de un sistema cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El presidente de la República dirige el sistema de defensa nacional. Frente a tanta inmoralidad, ¿a quién le corresponde dirigirla? Es pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. O sea, no se quiere decir un golpe de Estado, no. La propia Constitución señala el parámetro y señala los lineamientos que deben seguirse. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de la República? Porque el artículo 167 dice: el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, nosotros tenemos esta coyuntura, y además también cómo intervienen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el desarrollo del país. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. Entonces, está facultado el presidente de hacer, para poner orden, ya es tiempo, el orden se hace necesario. Yo creo que Johnny David ha absuelto tu pregunta y el pueblo tendrá la razón y sus conclusiones del análisis que aparece de la propia Constitución y de la ley. Esta no es una opinión personal, sino es una opinión que la propia ley lo establece y la propia Constitución nos señala los parámetros a seguir. Así de que creo haber absuelto la pregunta y seguimos con el Poder Judicial. Sí, pero doctor, esto que usted ha dicho genera otra pregunta, ¿no? En caso de que el presidente llame a las Fuerzas Armadas
a que ponga orden aquí, digamos, ahora que está, digamos, la inseguridad. Sí, pero él tiene la facultad de declarar en estado de emergencia por excepción. Ahí interviene ya otro dispositivo constitucional en la cual se establece el procedimiento a seguir, ¿no? Para poder limitar las funciones. Y veamos, pues, acá las instituciones no intervienen, Congreso no interviene, Defensoría del Pueblo no interviene, Ministerio Público también, todos hacen agua. Lamentablemente, justamente el rechazo, tú lo ves en la calle. Pero ahora estamos viviendo una inseguridad total, ¿no? Lamentablemente, la Constitución también señala que tú puedes convocarte a hacer reuniones pacíficamente, sin armas. No, está bien, correcto, pero ¿para qué esas reuniones? Para defenderte. ¿No? Es lo que está haciendo el pueblo, está haciendo uso de su derecho. Correcto, pero para defenderse, ¿cómo se defiende? Con uñas, con palos. No puede, lamentablemente la ley le restringe, para eso están las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial. Correcto, entonces la Fuerza Policial le parece, entonces, si llaman a las Fuerzas Armadas, quiere decir que la Fuerza Policial no sirve. Sí, pero es que no, es la propia Constitución que te señala, o sea, claro. pero por orden del presidente, no las Fuerzas Armadas en forma individual no puede. No, por supuesto, o sea, el presidente... Eso ya es otra cosa, ya es el golpe. O sea, digamos, no tanto golpe, porque golpe ya sea otra cosa. No, digamos, el presidente tiene que convocar para poner orden. Ya está el día portugués ahí. Sí, no, una chiquita nomás quiero aclarar. O sea, yo me refería a esto, ¿no? Parece que la policía está atada porque tiene digamos, muchos inconvenientes en aplicar, en intervenir, ¿no? No, hoy en día... Todo, hasta va preso la policía. Así es. Entonces ya el policía, ¿qué hace? Para no verse involucrado en un proceso o una denuncia policial o fiscal o en el Poder Judicial, deja pasar. No se mete. Deja pasar. O sea, no está cumpliendo con su función. Pero es un mal policía, pues. Pero está mal también de que por intervenir lo metan preso. No, perdón un ratito. Puede intervenir, lo que pasa es que la ley no permite el abuso. No, está bien. Es diferente. O sea, no confundas. No. La policía tiene la obligación de intervenir, para eso se pone el uniforme. Pero doctor, igual como usted tiene la facultad de administrar justicia porque fuera para eso. Hasta ahí está bien, está perfecto, pero una vez que llega al Poder Judicial dice, no, usted le disparó a un ratero, ¿no? Usted le disparó a un ratero, ¿por qué? El ratero le hizo la denuncia. Sí, pero... Y lo llama a juicio, lo llama a esto, lo llama acá a otra policía total. Sí, pero si te están disparando, pues son dos cosas, tú tienes que sacar tu arma también. Bueno, estamos en lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada, y ahora sí tenemos una pausa comercial y retornamos con más información. Ya tenés la parte final. El paisano está conectado hoy día macheteando. Sí, así es. Para que ponga... Quiero decirle lo siguiente. Chumbes, Arturo dice lo siguiente: yo no quiero trabajar para el Estado porque no quiero agarrarme de la mamadera y la teta del Estado. Yo le diría lo siguiente: si tú entras a trabajar al Estado, ya sabes qué sueldo vas a percibir, ya sabes cuáles son tus funciones, ya sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces, si no estás de acuerdo con eso, ¿para qué entras? Son dos cosas: entras para robar o entras para enriquecerte. Son dos cosas. A ti tiene que gustarte tu trabajo, tu función. Si se beneficia con dinero del Estado, pues paga la cárcel. La cárcel es su paradero final. Porque no se puede ya estar permitiendo de que de la noche a la mañana, pues, y eso le corresponde al Ministerio Público velar. Entras a un trabajo y comienzas a tener fortuna. Eso se llama enriquecimiento ilícito, hoy día lavado de activos. Entonces, todos estos detalles, por eso que nosotros estamos criticando de que las instituciones no están cumpliendo con su labor fiscalizadora, con su labor verdaderamente de sociedad, para que podamos vivir en paz, que tengamos tranquilidad, evitemos ya, si hay errores corrijámoslos, pero no en la forma como se está haciendo abusiva. Se dan normas contrarias a todo principio legal, constitucional, por eso estaba, lamentablemente el paisano dijo corta, porque ya se había pasado el tiempo de los comerciales. Entonces, estas cosas y estos detalles para nosotros es importante. Y el mejor reflejo es lo que aparece en el Diario Oficial del Peruano. Acá tenemos, por ejemplo, el día 21 de noviembre, en la página 57471 del Diario Oficial del Peruano, dice: por la Corte Suprema una resolución administrativa. Delimitan competencia objetiva, funcional y territorial de la Sala Penal Nacional y de los juzgados penales nacionales para conocer exclusivamente los procesos penales
por los delitos graves cometidos por una organización criminal, solamente concentrado en 3 salas o en 3 magistrados que pertenecen a la coyuntura de juzgamiento nacional. Y viene la pregunta, entonces, ¿para qué existen tantos juzgados penales? Se está restringiendo, se criticaba la época de Fujimori cuando creó las salas especializadas a nivel nacional, tanto la sala penal de drogas tributarias y la otra era de bandas y terrorismo. Entonces, hoy en día, disfrazadamente, si dijeron que en esa época era mal, porque todavía subsisten. E independientemente de esta subsistencia, la subdividen, la ponen en su especialidad. Yo le pregunto, a todos estos magistrados que los tienen bloqueados solamente en una especialidad, cuando pasen a instancia superior o a instancia suprema, ¿van a poder conocer de los otros casos que nunca vieron? Háganme el favor. Entonces, estos detalles no se están pensando ni lo están viendo a futuro. Tenemos que trabajar a futuro, no podemos vivir el momento solamente del día. Por eso es que la subespecialidad no debe de existir. Solamente deben de existir lo que es sala civil, sala penal, y que conozcan todo, para que se vayan preparando a futuro y puedan existir una verdadera administración de justicia. Háganse ustedes una idea nada más. ¿Cómo es posible que lleguen a la Corte Suprema y no sepan ni siquiera el procedimiento a seguir en un proceso de alto funcionario del Estado, como en mi caso? Yo lo he criticado, tengo todas las pruebas, están en el proceso y van a ver ustedes la corrupción que existe en mi caso. Y pongo mi caso porque yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Mis procesos son atípicos, no debieron jamás haberme puesto en la cárcel, ni jamás haberme procesado. Porque cuando yo alegaba en el Congreso, automáticamente al día siguiente me modificaban el reglamento del Congreso, y ahí están las pruebas, cada uno de mis escritos que están presentados en el Congreso, y al día siguiente lo modificaban. ¿Para qué? Para aplicarme una norma que no existía en la fecha en la cual se cometió, según dicen, la infracción constitucional o el abuso de autoridad, por los cuales debía solamente ser juzgado, no por los otros delitos, sino que salga alguien y me diga, tú fuiste juzgado y el Congreso te autorizó para que te investiguen por corrupción de funcionarios. No hay, eso no hay. Ahí están las actas que aparecen de mi proceso investigatorio en el Congreso. Estoy mintiendo y ahí está. Porque si yo hubiera dicho mentiras, hace rato hubiera salido al frente. Pero no, la corrupción está latente allí. ¿Por qué me sacaron del Poder Judicial? ¿Por qué? Porque decía las cosas como yo las vengo diciendo. Si no, veamos quién es Ugaz Sánchez Moreno, que intervino en mi caso en una querella. ¿Cómo un abogado no va a saber que una querella es privada, principio constitucional, o desconoció lo que es la ley? ¿Por qué intervino en mi caso cuando no era de Vladimiro Montesino, era de una juez? Posiblemente que dijo que yo la había llamado en una querella. Hágame el favor, Sonia Medina Calvo, que ni siquiera reúne los requisitos para estar como procuradora, porque la ley que cuando fue designada decía 15 años en el ejercicio profesional de abogado. Quiere decir, con estudio abierto. ¿Lo tiene ella? No lo tiene, pero ahí está. Y otros más. Entonces, ¿cómo es posible que Ugaz Sánchez Moreno, en el año 2001, salió en El Peruano, declara un ingreso que no llegaba ni siquiera a los 150.000 soles? Hoy en día, veamos pues, ¿de dónde hizo su fortuna? Se supo y salió en un diario que estaba siendo investigado por lavado de activos. ¿Qué pasó con esa denuncia? Investiguen. Si quieren saber de la corrupción, investiguen y llegarán. Ya tienen el hilo, busquen el ovillo. Pero no, existe, no saben acá, que a la larga, todos los hechos delictuosos que se oculten por un funcionario público es delito de omisión. ¿Por qué? Porque la propia ley establece, la 276, el decreto legislativo de los funcionarios públicos o empleados del Estado. Cuando tú veas un sistema de corrupción, denuncia, porque está aparado en la ley. Pero hoy ya no se hace nada, todo se oculta. ¿Quién llamaba? ¿No? Ya tenemos aquí, creo que absorbí la pregunta del amigo que llamó. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? Aquí tenemos otra llamada. Así que... Aló, sí, buenos días. Sí, un minuto, por favor, si fuera tan amable. Ya, yo quería en los tiempos de los incas,
solamente se vivían con 3 leyes. Y el que no obedecía, entonces lo mandaban a otra dimensión. Ahora, en estos tiempos tenemos tantas leyes que no se cumplen. Fernando. Todo está corrompido. Por decir, ahora en CD, ¿no? En Puno, en Cajamarca, todos los que esos ladrones se roban, le dan una katana, una paliza que nunca más se olvida. Y lo curan. Ahora, yo quiero hacer una pregunta al doctor. ¿Cómo el pueblo peruano, cómo puede tener su defensoría propia del pueblo, no elegido por el Estado, sino por el pueblo mismo, para irnos contra esos corrompidos del Estado, de los congresistas? Porque cuando uno pide ayuda, uno va a la defensoría del pueblo, ellos no hacen nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces mi pregunta es al doctor, ¿cómo el pueblo puede tener su defensoría, pero del pueblo, elegido por el pueblo? Sí, tiene que modificarse la Constitución. Tiene que modificarse la Constitución para que sea el pueblo que le elija tan igual como elige a sus alcaldes, tan igual como elige a su presidente de la República y de sus congresistas. Acepta la pregunta. Dime, Elías, ¿tienes otra llamada? No. Ya. Bueno, tenemos aquí en la radio nuevamente a los amigos del RIMAC. Viene trayendo una inquietud. Adelante, da tu nombre. ¿A quién representas? Buenos días, mi nombre es Javier Rojas, vengo representando a los vecinos del RIMAC, soy la coordinadora distrital del RIMAC. Y el día de hoy vengo a denunciar. Hay un proyecto de ley de número 1761 que ha sido aprobado en la Comisión de Vivienda del Congreso, pedido por el alcalde Enrique Peramás Díaz, en la cual pretenden expropiar los alrededores de la Plaza de Hacho. Todas esas viviendas de los alrededores de la Plaza de Hacho. Pero no tan solamente es eso, sino suma un total de 808 predios, ¿no? En lo cual amenaza la historia de nuestro distrito, ¿no? Por lo cual se van a destruir las casonas antiguas, tradicionales, se van a destruir las historias de las familias que viven ahí más de un centenar de años, ¿no? Entonces eso nosotros no lo podemos permitir. Este proyecto de ley simplemente es dado por ambición de dinero, lo cual pretende destruir todas estas propiedades para hacer edificaciones y negociarlas con las grandes inmobiliarias. Entonces este proyecto de ley desconoce, los congresistas desconocen que ya existe una sentencia y una ejecutoria suprema que dice que estos terrenos son del Estado, pero del Estado en posesión. Lo que tiene que hacer el gobierno primero es reconocer la propiedad de estas personas y titularlas. Y después ellos quieren vender esas propiedades, que lo hagan, pero de acuerdo a su conveniencia, no impuesto por la obligación y la amenaza de la expropiación. Eso es totalmente abusivo. Nosotros venimos a denunciar esto porque hay muchas familias que están en juego, hay familias que están desconociendo en este momento lo que sucede con sus predios. Entonces están colisionando acá al Poder Judicial, enfrentando al Poder Judicial, porque ya hay una sentencia, una ejecutoria sobre todos esos predios, y el Congreso de la República, ¿no? Y en esto está metido el PNUD. Entonces ellos pretenden hacer un gran negociado con estas propiedades sin interesarle la vida y bienestar de esas familias. Entonces nosotros no podemos permitir que todos estos congresistas, que deben velar más bien por la seguridad y tranquilidad de las familias peruanas, estén amenazando simplemente por conveniencias políticas y económicas a gente de nuestro distrito. Y no tan solamente es esto, esta sentencia abarca desde toda la margen derecha del río Rímac, desde Chosica hasta la desembocadura del mar en el Callao. El representante de esta sentencia es el señor Raúl Angulo. Bueno, en este momento no se encuentra presente, pero acá, bueno, yo vengo a hacer esta denuncia y a comunicar a los vecinos del Rímac y toda la margen derecha de que los predios de toda la margen derecha están siendo amenazados por el mismo Estado. Los alcaldes están haciendo lo que quieren sin interesarles que ya hay una sentencia y una ejecutoria suprema. Y el día 13 de este mes va a haber una gran marcha de toda la margen derecha hacia el Congreso,
para pronunciarnos y manifestarnos en contra de la Comisión de Vivienda que aprobó este proyecto de ley. El proyecto de ley es el 1761, que tengan en cuenta de que el pueblo no se va a quedar tranquilo, el pueblo no es inocente, nosotros sabemos qué es lo que pasa y no vamos a dejarnos de que por ambiciones políticas y económicas amenacen nuestra tranquilidad y de nuestra familia y el futuro de nuestros hijos. Bueno, con respecto a tu denuncia, de acuerdo con los documentos que me estás enseñando, la ley de expropiación, que no la tengo a la mano, pero sí recuerdo, establece parámetros de necesidad y utilidad pública. Este es un requisito indispensable para que proceda la expropiación. Si no es de necesidad pública, no procede la expropiación. Eso por un lado. Para la próxima sesión voy a revisar la ley precisamente para determinar su procedencia o improcedencia. Pero por ahora, en la forma como lo estoy viendo, es improcedente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es expropiación de, como tú dices, de todo el centro urbano, o como lo acabas de decir, centro histórico del Rima. Esto es un abuso, porque importaría desconocer ya, que me has enseñado la copia literal de la sentencia, en que le ha dado prácticamente la propiedad y posesión a los que estaban allí en esa fecha. Solamente la expropiación, recuerdo perfectamente, es de necesidad y utilidad pública. ¿Es de necesidad y utilidad pública lo que está haciendo el alcalde? El pueblo de Rima tendrá que determinarlo. Pero ustedes tienen la facultad de pedir su revocatoria, de denunciar lo que le rinda cuenta, de denunciarlo inclusive para que él obedezca y cumpla con su promesa que hizo. Ya se me enseñó la vez pasada acá que daba, dice, en 24 horas daba licencia para los informales. Lo ha dado. Hay que denunciarlo porque por falsedad ha mentido al pueblo. Todas estas cosas, el alcalde o a la autoridad que entra debe entrar con la transparencia, con la verdad, para que el pueblo crea. Hoy en día nadie cree en nadie porque justamente, inclusive el día lunes ha habido, el día domingo ha habido una elección y el pueblo cómo rechaza. Es una forma de protesta interna que nace de sí mismo, que brota del organismo. Entonces esa energía, bueno, pues hay que respetarla. Hoy en día, lamento mucho que tenga que decir, la Constitución establece las atribuciones que tienen los alcaldes y la ley de municipalidades también. Este alcalde está cumpliendo con estos principios, si no lo cumple, a la cárcel. Y aquel que no cumple, a la cárcel. Ese es el único parámetro para que se corrija el pueblo. Que tenga ya conciencia el funcionario que está fiscalizado por su pueblo. Su pueblo lo llevó adelante, su pueblo también lo retira del mandato. Por eso las organizaciones que tienen cada distrito es poderosa cuando sabe, en cumplimiento de la ley, exigir sus derechos. En cumplimiento de las normas que le señala el procedimiento a seguir, a triunfar, a buscar el triunfo. Yo creo que se hace necesario, como dice acá, como lo dije yo al inicio, cuando comencé a hacer mis pininos en la radio, antiguamente se nos regalaba la Constitución y se nos regalaba cuadernos, lápices y todas esas cosas. Hemos disfrutado de aquella enseñanza que nos daba el Estado y nos protegía el Estado. Hoy en día la Constitución se vende. Grave error. Grave error. Porque la Constitución se debe regalar porque es justamente el derecho que tiene todo ciudadano de defender lo que le corresponde, de protegerse en base a la ley, de buscar los principios para los cuales él puede hacer uso de estos dispositivos legales. No es que sea abogado, es que justamente es la matriz que conlleva a las organizaciones, tanto sociales como te pone parámetros a que no lo hagas, porque si no incurres en delito. Yo creo que ibas a decir algo. Sí, y mire, también a raíz de esto existe ya un pedido de vacancia del alcalde, el cual se encuentra en apelación ahorita en el Jurado Nacional de Elecciones. El alcalde en el año 92 fue sentenciado por peculado.
peculado, ¿qué quiere decir? Robo. Él cuando fue funcionario de la misma Municipalidad de Lima, le robaron a la Municipalidad de Lima y por eso fue sancionado. Su sentencia fue confirmada el 5 de noviembre del año 2004, ¿no? Y él postula, estando condenado por esto, postula como regidor en el mes de junio, que comienzan las inscripciones, postula como regidor para la Municipalidad de Lima, y lo cual fue elegido, y él escondió esa información, y asimismo fue elegido como alcalde, escondiendo esa información, ¿no? Entonces él no debió ocupar el cargo de regidor y menos de alcalde ahora. Él está ilegalmente ocupando ese sillón, sentado en ese sillón, y entonces él está cobrando un dinero que no debe desde el año 96, desde el año 97, no, tiene que desde el año devolver, 2007, perdón. ¿No? Y ese es el problema ya del jurado. El jurado tiene que determinar todas estas infracciones constitucionales y legales. De lo contrario, sería cómplice. Pero por eso mismo, o sea, ¿dónde está la justicia? Nosotros como vecinos de Lima pedimos justicia, se ha ido ya al juzgado, hay un vecino que ha denunciado esto, lamentablemente los regidores de la Municipalidad de Lima, 9 son los que lo encubren, 9 son los regidores vendidos, hipócritas y mentirosos que tenemos en nuestro distrito, que nunca han defendido al distrito y más bien aprueban ordenanzas en contra de la misma gente, en contra de los mismos vecinos. Y nosotros estamos bien tranquilos porque la gente no se entera. Últimamente se ha aprobado una ordenanza el día 7 de noviembre, ¿ya?, para la colocación de muros de concreto en los locales que son clausurados. Y cuando ya estos muros de concreto han sido colocados meses atrás, entonces ellos están buscando que ampararse para estos abusos. Pero ya esto confirma de que existe el abuso de autoridad, porque en el caso de muchos vecinos, como en el mío, a mí me colocaron los muros el 14 de agosto, y recién han aprobado su ordenanza el 7 de noviembre. Entonces acá hay un abuso total en el distrito. El alcalde hace lo que quiere y los regidores lo apañan. Pero ustedes, pues, como pueblo reaccionen, aplican la ley de la OMP, la 26300. Y ahí tienen ustedes el camino, así que no tienen ustedes por qué estar preocupados. Organícense y hagan su reclamo. El pueblo peruano, cuando está organizado y cuando está amparado en la ley, tienen las puertas abiertas. Pero cuando aplicas ilegalidad o aplicas te cierran. Así que no cometas el error, doctor, de hacer algo ilegal. No. Lo legal está establecido en la ley. Y creo que por el camino que está yendo bien. Doctor, el problema está que acá, por decir, yo que enfrento al alcalde con un grupo de vecinos, ¿ya?, en el caso mío, cuando me pronuncio en algo, me llaman y me amenazan de muerte. Llaman a mi casa y amenazan de muerte. Entonces, en el caso mío, yo sé cómo responder a estas amenazas, pero hay gente que no, que apenas se pronuncia en algo o apoyan al grupo de vecinos que están enfrentando al alcalde, van y los amenazan. Los amenazan que le van a cerrar su local, les amenazan que los van a matar, los extorsionan. Entonces eso es lo que pasa en el distrito. Lamentablemente en el distrito todos los fiscalizadores que hay, no es por discriminar, pero la gran mayoría de fiscalizadores que hay son personas de mal vivir, son gente que ha vendido drogas, son delincuentes, son matones, son gente que ha sido traída hasta del Callao para trabajar y cumplir esa función. Entonces ellos van a los locales comerciales y amenazan a la gente, ¿no? Entonces la gente se asusta, piensan que están solos, pero no están solos. Nosotros somos vecinos que estamos apoyando a los demás vecinos que tienen problemas y estamos enfrentando a este alcalde corrupto, al alcalde Enrique Peramas Díaz, un alcalde corrupto que permite que sus funcionarios, especialmente Jorge Reyes, cometa abusos contra los comerciantes, pidiendo cupos. Bueno, corremos traslado al Ministerio Público para que tenga conocimiento de estos hechos y aplique pues su función, ejerza su función, que es velar por la legalidad y la seguridad ciudadana. Yo creo que esta es una función del Ministerio Público, independientemente de la policía, que tiene que darle la seguridad del caso, porque justamente estábamos tratando este tema. Ahora, lo único que yo le digo es, no vayan a cometer la peor tontera de meterse en algo ilegal. Eso sí. No. Porque sí, ahí sí se van preso. Nosotros dentro de la ley se reclama todo su derecho. Nos defendemos. Fuera de la ley, ya estamos. Nos defendemos porque la Constitución nos ampara. No, yo Nosotros no sé, acabo de revisar los papeles. tenemos el derecho de defendernos y de pronunciarnos si algo
Y gracias a nuestro director que nos permite hacer estos comentarios y nos permite que ustedes intervengan. Salvador Otoya siempre ha dicho, nosotros estamos aquí y nos debemos a todos. ¿Está confirmado, doctor? Acabó la hora. Ah, ya. Ok. Yo creo que iba a hablar. Sí, queda un minuto. Sí, aquí no me queda hacer una invitación, ¿no? Adelante. Usted, la señora. Habla. Solamente invitarlos a todos los rimenses al día 7 en el Colegio Leoncio Prado, 8:30, que se va a tratar el punto de la expropiación que nos está haciendo el doctor Enrique Peramás. Por favor, a todos los rimenses los invito a las 8:30 en el Colegio Leoncio Prado, que está en la cuadra 5 de la avenida Alcázar. El doctor Villa Esteis es el que va a dirigir este fórum. Gracias. Está muy bien. Felicitaciones en que están ustedes organizándose. Y el señor creo que quiere decir algo. Segunda palabra, doctor. Buenos días, mi nombre es Víctor Castañeda Morales, bachiller en Derecho, y quería acotar algo al respecto de lo que ha manifestado el amigo Javier, con respecto a esta ordenanza emitida el día 7/11 de 2013, que es contradictoria con la ley de municipalidades. ¿Por qué motivo? La razón fundamental es que en el municipio de Rima no existe el TUPA, y mucho menos el cuadro de sanciones e infracciones. Por lo tanto, todo lo que los fiscalizadores emiten de acuerdo a las supuestas infracciones que han cometido los comerciantes en este caso, no son válidas. Sin embargo, el señor Reyes acomete con toda la furia, pero bajo las órdenes de su alcalde. Y todos los funcionarios en sí se recorren todas las querencias, porque cuando uno denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, todas esas denuncias mueren en el camino por las relaciones que tiene el doctor. Bueno, ya Lía Portugués nos está cortando el horario de permanencia. Hay que pegarle. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y les agradezco a ustedes, pero eso sí, por buen camino, dentro de la ley. Fuera de ella, ni hablar. Así que, Gracias, buenos días, gracias Diosito por estar otra vez en la radio. Ya vamos a seguir en la brega, como se dice, y recomendándole a nuestro señor presidente de la República, Ollantumala, y es tiempo que ponga orden en nuestra casa y utilice los mecanismos que la propia Constitución le otorga y le da para el bienestar del pueblo y poder vivir en paz. Muchas gracias, buenos días. Esta fue la presentación.